La bienvenida y me siento, como siempre, muy contento de iniciar este primer día de la semana con la adoración a nuestro Dios. Tuvimos una noche lluviosa, pero ya mejoró el clima, así que nos sentimos bendecidos de tener la oportunidad tranquilamente asistir. Así que es un gozo verles y que estemos juntos en la adoración a Dios. Hemos terminado ya el tema que traje de instrucción a los hijos, todo lo que vimos varias semanas, y ahora vamos a cambiar de tema. He preparado aquí unas selecciones bíblicas y voy a cambiar un poquito el formato para, en vez de dar así una mera clase, vamos a hacer un ejercicio que es de preguntas y respuestas. No se trata de un concurso, no se trata de ver quién sabe más, no es eso. Simplemente es el formato para hacerlo más dinámico y poder ir recordando algunas cosas. Ustedes ya saben, otras si no las sabemos, pues vamos a aprender algunos detalles que vamos a ir viendo, que nos dé una vista panorámica de las Sagradas Escrituras. Esa es la intención. Seguramente me llevará algún tiempo. Quiero que veamos algunas bases sobre la Biblia, quiero que veamos sobre los personajes bíblicos, sobre los principales, ¿verdad? Porque son muchos, sobre los principales acontecimientos en la línea del tiempo histórica para ubicarnos, porque puede ser que les ocurra como me ocurrió a mí, que ocurre muchos años para poder armar en mi cabeza ubicar cada tiempo cómo está. La idea es ayudarnos a que nos ubiquemos y nos sea más fácil el estudio de la Biblia. Esa es la idea. Así que vamos a ir con preguntas y respuestas y ustedes me van a ayudar. El que quiera contestar la pregunta, levante la mano y también vamos a dar aquí la respuesta. Pero se trata de aprender, solo es una dinámica. No es un concurso a ver quién sabe más, No se preocupen de eso. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Pónganse listos. Y aquí va. ¿Qué significa la palabra Biblia? A ver, la mano levantada. ¿Y hermana Silvia? Pues es un libro que fue inspirado por Dios. Exactamente, muy bien dicho. Pero vámonos a la palabra. ¿Qué significa la palabra Biblia? Lo que dijo está muy bien, hermana. Allá, hermana Chaya. Conjunto de libros, sí, muy bien contestado también. Bien contestado, ¿verdad? Hermana Josefina. Una biblioteca, eso es la Biblia. Pero si nos enfocamos en la palabra, ¿sí? Todo lo que dijeron está correcto, Todo está bien, así es. Si nos enfocamos en la palabra, dice aquí, Biblia, que quiere decir libro. Eso quiere decir la palabra Biblia, libro. Porque es el libro de los libros. De ahí viene la palabra biblioteca, ¿verdad? ¿De dónde viene esa palabra? De biblión. Biblión le llamaban antes al rollo o papiro donde se escribían los textos. Le llamaban biblión a eso, antiguamente. ¿Y por qué le llamaban biblión? Porque era una ciudad fenicia, Biblos, por ser el centro donde se producía el papiro. El papiro, donde escribían, lo hacían de esa plantita que ven ahí. A mí se me figura que se parece a la plantita que tenemos aquí afuera. Y de la centro, de la médula de esa plantita, lo aplanaban, lo preparaban, le daban un tratamiento y hacían papel que le llamaban papiro. Y en ese escribían, y a eso le llamaban biblión, porque el principal centro donde se producía era la ciudad de Biblos, en Fenicia. Entonces, cuando evoluciona, primeramente eran, ¿cómo aparece en el Antiguo Testamento? No aparece Biblia. Nunca hemos leído en la Biblia la palabra Biblia. ¿Cómo aparece para referirse al Antiguo Testamento? Bueno, pergamino.
Pergamino, se refiere como la ley de Dios, ¿cómo más? Las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nunca aparece la palabra Biblia. La palabra Biblia es algo muy moderno, ¿sí? Le llamamos Biblia, pero es algo muy moderno. En realidad nunca aparece, en la Biblia nunca aparece la palabra Biblia, ¿sí? Bueno. El rollo. Los rollos, así el rollo, así el rollo de las Escrituras, así es. Muy bien, viene la segunda pregunta. A ver, pónganse listos. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia? Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo? Sin ver el Google, ¿eh? Sin ver el Google, porque me googlean y pues ya me arruinan la clase. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Más o menos, digan una fecha, más o menos. 4,000, dicen a mí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Sí? Ok, vamos a, ya que no hay más manos levantadas, de 1500 a 1600 años es lo que tardó en escribirse. Su redacción comenzó cerca del año 1400 antes de Cristo. 1400 antes de Cristo. Concluye en el 95 después de Cristo con el libro de Apocalipsis. Entonces fueron entre 1500 y 1600 años desde que se escribe, ¿sí? Si ustedes ubican 1500 años, pues está en la época de los faraones en Egipto, ¿verdad? La construcción de las pirámides todavía es más atrás, ¿sí? Entonces tenemos ese tiempo de 1500 a 1600 años. Muy bien, adelante. O sea que la redacción fue ya por la inspiración del Espíritu Santo. Claro. Escribieron los rollos. Así es. Y a través de los años, o sea, hay quienes de ese lenguaje lo tradujeron pues al griego, al latín. Sí, así es. O sea, así es. Ya, pero la conclusión fue en el 95 después de Cristo. Ajá. Pero ya escrito en griego. ¿En griego? Juan escribió el Apocalipsis en griego, que es el último de los libros. De hecho, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, todo el Nuevo Testamento. Sí, así es. Vamos bien, muy bien. Ya veo que sí saben. La siguiente pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Muchos autores. A ver, hermana Marisol. Profetas, pastores, los apóstoles. Sí. Hermana, hay que levantar la mano. David, Salomón. Reyes. Así es. Hubo diferentes. Eso, imagínense, en 1600 años. Pues, ¿cuántos escritores tenemos, verdad? Sí, hermano Benito. Bueno, principal, ¿en qué aspecto? Bueno, fue uno de los profetas, conocido como uno de los grandes profetas, ¿sí? Pero aparecen otros grandes también, ¿verdad? Sí, aparecen otros grandes. Pues sí, hermano, pues sí, pues están los patriarcas, profetas, apóstoles. Está, incluso pues, todos son inspirados. Ah, sí, claro, todos. Reyes, todo. el rey David, el Salomón. Así es. Todos son inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces son diversos hombres, inspirados por Dios. Eso hay que hacerlo notar. De diferentes épocas. Hubo ahí reyes que escribieron, príncipes, sacerdotes, profetas, pescadores, agricultores, rabinos, cobrador de impuestos, un médico, ¿sí? Entonces tenemos
de todo, que escribieron ahí en diferentes hombres, diferentes épocas, diferentes oficios, unos muy humildes, otros reyes encumbrados, hubo de todo. Lo que me llama la atención, que Dios nuestro Señor Jesucristo no escribió, pero Él fue el personaje principal basado sobre su vida. Así es. O sea, Él no escribió, pero fue sobre su vida. Es el personaje principal de toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Porque desde el Génesis habla de los... Ya se habla de Jesús. Hasta el último. Así es, así es. Muy bien, bueno, vamos bien, vamos bien. Estamos recordando, yo sé que saben muchas cosas de esto. Esta pregunta, ¿cómo se divide la Biblia? Allá le toca Perla. Muy bien dicho. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Es la gran división de las Sagradas Escrituras en Antiguo y Nuevo Testamento. Claro que hay otras subdivisiones, pero estas son las grandes divisiones, ¿verdad? El último de los libros ahí aparece del Antiguo Testamento, pues es Malaquías, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Malaquías es el último de los libros del Antiguo. Muy bien. Bueno, vamos bien, vamos avanzando. El Nuevo Testamento dice ya Apocalipsis. El Nuevo Testamento, pues el último es Apocalipsis. Y vamos a ir. Ahora sí, lo que preguntaba la hermana, comentaba la hermana Carmelita, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Perla levantó primero la mano. Arameo, hebreo y griego. Muy bien, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo principalmente y algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Sí? Recuerden que los originales estaban en esos idiomas. ¿Sí, hermano? Bueno, así se escribió, pero ya también se tradució. Traducciones hay En latín, muchísimas. Muchísimas. Hasta el dialecto. Hasta en Cora, Huichol. Sí, así es, pero se escribió, tenemos que tomar muy en cuenta en el original que se escribió en hebreo, porque las traducciones, es algo muy interesante. Esta traducción, Reina Valera de los 60, está hecha al español. ¿La traducción es inspirada por Dios? Pregunto. ¿La traducción es de inspiración divina? No. Esta es una traducción que hizo un hombre, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, pero la traducción no es de inspiración divina. La escritura sí, pero la traducción, el que traduce se puede equivocar al traducir, ¿sí? Entonces, las traducciones, y a veces no hay ni la palabra adecuada. Hay palabras en un idioma que en otro idioma no tienen ninguna palabra que iguale la idea que quiere transmitir. Entonces se traduce en una idea, por lo menos parecida, pero no es exacta. Por eso, la gente que es verdaderamente estudiosa, conocedora profunda de la Biblia, tiene que conocer los idiomas originales y la gramática original. Porque si nosotros nos basamos en una traducción, pues hagan de cuenta, me gustó la analogía que ponía un hermano. Dice, cuando nosotros leemos la Biblia en español, es como ver la televisión en blanco y negro. Y cuando leemos en el idioma original, en hebreo y en griego, es como ver la televisión a colores. Esa es la diferencia. Entonces, hay detalles ahí que pasan desapercibidos, pero lo bueno es que la idea general, las enseñanzas generales, la doctrina general, sí la podemos comprender perfectamente. A veces pequeños detalles, que son los que se alcanzan su esplendor mejor en el idioma original. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra amor.
amor de padre a hijo, amor entre esposos, amor a la humanidad, ¿verdad? Amor a Dios. Amor a Dios. Y la palabra es la misma, pero para los griegos, ellos tenían diferentes palabras para eso. Para el amor entre el hombre y la mujer, ellos no usaban nada más amor. Ellos tenían la palabra eros. Para el amor entre hombre y mujer. Para el amor de padres a hijos, entre familiares, tenían la palabra filial, filos, filial. Y para el amor hacia Dios y hacia la humanidad y a los hermanos, la palabra ágape. Entonces, puedo decir que yo a mi hijo le tengo un amor filial, a mi esposa le tengo un amor eros y a los hermanos un amor ágape. Entonces en el original aparece ágape, filos, eros, y aquí se traduce amor. Pero en el original hay diferencia. Entonces, una persona verdaderamente estudiosa, digo, porque hay algunos que presumen que saben mucho de Biblia. Para que una persona sepa mucho de Biblia, tiene que conocer los idiomas originales y la gramática original. Si no los conoce, pues ni que presuman, porque no lo conoces en el idioma original. Conocemos de Biblia, pero si alguien se dice que es experto en Biblia, pues tiene que conocer los idiomas originales, ¿sí? Si no, mejor humildemente decimos que somos estudiantes de las Escrituras y conocemos lo mejor posible para nosotros. Bueno, aquí le vamos a poner: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y algunas pequeñas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Imagínense, tanto el griego como el hebreo no tenían vocales. Imagínense, no había vocales. Y ellos le daban el sentido correcto, porque ellos sabían. Ven puntitos ahí en el hebreo, todos tienen un significado, pero no tenían vocales. Y aparte de eso, se leía al revés de como nosotros, se leía de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, sin vocales. Y se escribía así, claro. Sí, claro. ¿Sí? Y en el griego, este es un griego, pero de alguien que ya escribió, es moderno. Pero el griego en que escribieron los escritores originales, escribían las palabras de corrido sin despegarlas aparte. Imagínense, sin vocales, sin despegarlas y de derecha a izquierda. Y se entendía. Se entendía. Como actualmente en nuestro país de principio se escribía manuscrito así, y ya ahorita ya mucha gente muy poca sabe leer y escribir manuscritos, sí. Pegada, letra pegada. Y sí. Yo todavía alcanzo para unas 2 o 3 palabras, pero ya no recuerdo. Sí. Me asombró que en la escuela de mi nieta usan la manuscrita. Me asombró. Que hoy casi no. Bueno. Sí, señora Consuelo. Estoy viendo que, bueno, me está explicando, todo no tiene ahí ninguna imagen. Y yo, mi abuelito tenía una Biblia, ajá, donde tenía muchas imágenes. Esa no sé. Sí, yo tengo una Biblia que tiene muchas imágenes. Tengo la versión Félix Torres Amat católica, y tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, imágenes de la Pasión de Cristo, imágenes del sufrimiento de Jeremías. Bueno, sí, hay versiones bíblicas ilustradas. Son versiones, no son originales. Son versiones que la gente hace para que les resulte más atractivo a la gente leerla, y las ilustran a imaginación de las personas, ¿verdad? Las ilustraciones no son inspiradas, son como se lo imagina el artista, ¿verdad? Sí, pero sí.
Habacuc. En el sentido pues, común, el ser humano es un grado a lo visual. Sí, así es. Visual es como... Sí, así es. Unice. Ahí es donde entran los errores, pues, que le da una interpretación a la persona que pone la imagen. Así es. Por ejemplo, los pintores que dibujan a Jesucristo con el cabello largo, sí. con la complexión muy delgada, sí. Esa idea tenía de Jesucristo, pero así es. Ni tantito se llama la... Así es, así es. Son creación de alguien como se lo imagina, ¿verdad? Como se lo imagina. Es eso. Bueno, vamos a considerar algo sobre el Antiguo Testamento para empezar. La primera pregunta: ¿cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? Ay, Perla, les gana. A ver, Perla. 39 libros. ¿Sí? Tenemos aquí nosotros el Antiguo Testamento contiene 39 libros. ¿Sí? O sea, esto es una biblioteca. Para nosotros es muy fácil traer una Biblia aquí en la mano, pero antes cada libro era un rollo. Por ejemplo, el rollo de Isaías medía 2 metros. Imagínense, para poder leer a Isaías un rollo de 2 metros, le tenían con qué darle vuelta y lo iban leyendo. Era muy caro, porque se hacían a mano y en papiro, que todo era muy caro. Entonces, era difícil que aún en el Antiguo Testamento, que en las sinagogas tuvieran todos los rollos, ¿no? Tenían algunos, ¿sí? Digo que no tenían rayas, se iban bien. Sí, pues es que sí rayaban, pero digamos con lápiz, con lo que usaban como antes. Tenían sus técnicas, eran expertos, era su oficio. Su oficio era hacer copias, escribas. Todo, sí, así es. Pero quiero ponerles una nota aclaratoria para entender la Biblia. Los libros están ordenados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo por categorías y no por antigüedad de su escritura. Ahí es donde uno se revuelve, porque no están ordenados cronológicamente. No, están ordenados por categorías. ¿Sí? Están divididos. Ahorita vamos a ver algo acerca de las divisiones. Pero, por ejemplo, el libro de los Reyes, Primera de Reyes, ¿es de los primeros o de los últimos del Antiguo Testamento? De los primeros. Y en realidad es de los últimos cronológicamente. ¿Sí? De acuerdo a los hechos que narra, ¿verdad? Pues que los clasificaron por categorías y así es como los acomodaron, no por cómo se escribieron en los tiempos cronológicos, para facilitarlo. Así que, ¿cómo están divididos los libros del Antiguo Testamento? Vamos a ver eso. Sí, vamos a ver eso, y ustedes me van a ayudar ahí. La primera división es el Pentateuco, conocido también como la Torá o libro de la ley. ¿Cuál es el primero de los libros de la Torá? Génesis, así es. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Y luego? Deuteronomio. Son 5, esos 5 libros son los que escribió Moisés. ¿Sí? Ya conocido como la Torá o libro de la ley. El Señor dijo, la ley y los profetas. Era también ellos como lo dividían. La ley, los 5 libros de Moisés. Los profetas, todo lo demás. Hermanos, y actualmente sobre esos 5 se basa todavía Israel, el pueblo de Israel, todos. Ellos no están en el Nuevo Testamento. Hay que hacer una aclaración. O sea, hay que hacer una aclaración. Sí, hay que hacer una aclaración. Primera, el país de Israel no es religioso, es laico. Por lo tanto, está lleno de ateos, el país. Hay gente que no cree ni lo más mínimo en Dios, ni son religiosos.
¿sí? Muchos, sobre todo los gobernantes, ¿sí? La mayoría de ellos no son religiosos y hay muchos ateos. Y hay un grupo que son religiosos y se basan en estos 5 libros de la ley y también los demás de los profetas y todo, ¿sí? Pero no hacen todo lo que dice ahí, porque pues ya no pueden hacer sacrificios de animales porque no existe el templo, por ejemplo. Hay muchas cosas que no. Pero sí, los religiosos de Israel y de todo el mundo, los judíos que hay esparcidos por todo el mundo, se basan principalmente en estos 5 libros, en la ley de Moisés. Y esas costumbres también. Y aparte las costumbres que ellos fueron agregando. Por ejemplo, ahí todavía entre ellos se practica la circuncisión. Al 8º día los niños son circuncidados, ¿sí? De acuerdo a la antigua ley, entre otras cosas. Igual no comen carne de puerco, ¿sí? Ni comen ostiones, nada de eso, ¿verdad? O sea, guardan la ley ellos, ¿verdad? Bueno, continuamos. Lo siguiente se clasifica 12 libros históricos. ¿Alguien recuerda alguno de los libros cómo están ordenados? A ver, vamos a ir despacio. Vamos a irnos despacio. Primero, Josué. Es el primero, ¿verdad? ¿Cuál es el que sigue? Jueces. Ruth. ¿Cuál sigue? Primera de Samuel. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Primera de Reyes. Segunda de Reyes. ¿Cuál sigue? Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Cuál sigue? Nehemías y Esther. Que en realidad sería primero y segundo, ¿verdad? Porque son libros. Son libros, sí. Primero y segundo. En Nehemías y Esther. Así están ocurriendo. De esos 12, ¿cuál de los 12 será el más antiguo? Josué es el más antiguo, ¿verdad? Josué es más antiguo. Y de ahí le seguiría el de Jueces, ¿sí? Y pues realmente Esther se acomodaría muy atrás de que está el último. Pero les digo, se están acomodados, ahorita luego los vamos a ver, por categorías. Son libros que llamamos históricos, ¿sí? Libros de historia, porque narran historias, ¿sí? Sí, claro, es historia, no son fábulas, son historia. Y luego quedan 5 libros de poesía. ¿Cuál tenemos de 5 libros de poesía? Bueno, el primero es Job. Job, quiero decirles una cosa, es poesía. Está catalogado como poesía. ¿Se acuerdan que son categorías? El que los ordenó, así lo ordenó. Es algo discutible, si tú quieres, pero así los ordenó. Bueno, es que depende lo que ellos entendían por poesía y lo que tú entiendes por poesía. Para ellos poesía no es lo mismo que para nosotros. ¿Ok? A ver, 2 manos levantadas. Una pregunta. Adelante. El libro de Eclesiastés Es poesía. se cree que ese es el primer libro, ¿no? Así es. El libro más antiguo de la Biblia es Job. No es Génesis. El primer libro que se escribe es Job. Job es más antiguo que Moisés. ¿Sí? Es el primer libro. Y Job no era judío. Todavía no había iniciado el pueblo judío. Ni hebreo. Job no era hebreo. El mismo Abraham no era judío. Ni era hebreo. Todavía no se fundaba el pueblo. ¿Sí? A los hebreos parece que la palabra viene de nómada, ¿verdad? Sí. Y ellos eran... Bueno, pero nómadas eran también los árabes y
Pues en ese sentido, pues podemos llamarle a todos, ¿no? Pero el pueblo hebreo, con Abraham, empieza ahí a ver ya la descendencia, ¿sí? Y ahí, pero ¿de dónde viene Abraham? ¿Abraham de dónde salió? Le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu casa. ¿De Ur de qué? Era caldeo. Y los caldeos eran un pueblo pagano. Y Abraham era un pueblo pagano. Él era pagano. Pero un hombre, de alguna manera, intuitivamente conocía a Dios. Pero Abraham era caldeo. No, todavía no había empezado, todavía no existía el pueblo judío. El pueblo judío es, con él, digamos que inicia. Le dice que en Isaac será llamado su descendencia, y con él hará un pacto, y el primero que se circuncida es Isaac. Pero Abraham mismo, pues él era caldeo, su origen era caldeo. Como decía, ¿no? Empezó el orden de las naciones. Sí, ahí empieza, sí, pero él no era judío, no era hebreo, era caldeo, y venía de una ciudad pagana, Ur, donde se adoraba la luna. O sea, pero sí, el libro más antiguo es Job, conocido. Es más antiguo que Moisés, Job, y es atraído y llega a manos de los judíos y lo reconocen como inspiración divina. Pero el libro más antiguo es Job, ¿sí? Y no sabemos dónde se escribió. ¿Y quién escribió? ¿Y quién lo escribió? Ya había adoradores de Dios. Ya, sí, desde muy antiguos. Todo el grupo que se forma junto con él, que están analizando la causa de Sí, así es. Ellos conocían. Desde muy antiguo. Por eso Génesis narra, por una tradición oral, hechos muy posteriores a Moisés. Adán y Eva, pues era muy anterior, a Moisés. Adán y Eva, la historia de Noé es muy anterior a Moisés. ¿De dónde la escribió? Sí, de inspiración divina, pero se conocía verbalmente y se plantó. Y Job se aceptó precisamente de esa manera. Igual así como Lucas, ¿no? Que iba investigando. Sí, así es. Y la inspiración divina, así es. Así, algo parecido, pero obraba la inspiración divina. Mano Benito. De ahí también procede la descendencia de Caín, ¿no? Sí, porque ustedes recuerdan a Adán, luego Caín conoce a su mujer y vienen los hijos de Caín también, y forma un pueblo también Caín, por supuesto. Bueno, entonces estamos que en los 5 libros de poesía, el primero es Job, y sigue Salmos, ¿verdad? Y después de Salmos, Proverbios, y después de Proverbios, y después de Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Así es. Ese son los libros llamados de poesía. Como dice Raimundo, es que a mí no se me hacen que sean así como Eclesiastés de poesía. Bueno, pues sí, pero eso era para el orden de los judíos como poesía, ¿sí? Así es. Poesía. Job está puesto como poesía, es poesía, ¿sí? Muy bien. Y aparecen 5 profetas mayores. Fíjese ahí, no pongo una nota aclaratoria. Se dice profetas mayores por su extensión del libro, no por su importancia. En realidad todos son igual de importantes, pero por el tamaño del libro, por eso le llaman mayores. ¿Sí? Profetas mayores. ¿Quién es el primero de los profetas mayores? ¿Quién? De los libros. De los libros. Isaías. Y sigue. Y sigue. Se brincaron Lamentaciones. ¿Quién escribió Lamentaciones? Jeremías. Son las Lamentaciones de Jeremías. ¿Sí? Sí, pero a mí no me gusta que a un profeta le llamen el profeta llorón,
o que le digan son jeremiadas cuando alguien se está quejando, es falta de respeto. Falta de respeto. Sí, por eso nosotros no debemos usar esas expresiones. Porque yo les recomiendo que lean Jeremías y Lamentaciones y vean todo lo que sufrió Jeremías. Todo lo que sufrió y todo lo que vivió Jeremías. Pues por algo se lamentaba, ¿eh? Y se lamentaba, sí. Y todo lo que, de ver que se lo llevan al pueblo esclavo y la ciudad derruida, el templo derruido. Todo lo que sufrió Jeremías. Lloraba por el pueblo, así es. No debe haber sido fácil ver cómo el pueblo se iba a consumir. Nada fácil. Nomás que veas que tu casa se cae con un terremoto. Y ahora que veas que toda la ciudad caiga, destruida, que caiga el templo. O sea, muy bien. Después de Lamentaciones, Ezequiel. Pues sí, el sufrimiento. Jeremías era un profeta que le tocó predicarle al pueblo que se arrepintiera, que se corrigiera. El pueblo no quiso obedecer y le tocó ver la destrucción del pueblo, le tocó ver el castigo del pueblo. Entonces, pues, por eso escribe ese libro de Lamentaciones, por orden de Dios. Todos se lamentaban por él. Él y su familia y todo. Jeremías Por el pueblo. Y después de Ezequiel, Daniel, así es. Muy bien, son los 5 profetas mayores, como está acomodada. Y luego 12 profetas menores. Menores no por su importancia, sino por el tamaño del libro. ¿Con cuál empieza? Oseas, Joel. Mira, Habacuc se lo está llevando. Muy bien. Miqueas. ¿Cuál sigue? Sin ver la Biblia. Nahum. Habacuc. Sofonías. Ageo. Zacarías. Y Malaquías. Ese orden, hermanos, yo les recomiendo que todos lo aprendamos para que se nos facilite encontrar los textos de la Biblia, para que no batallemos tanto en conocerlos. Bueno, es que tenemos que estudiar, no perezosos, porque si queremos enseñar a otros, darle estudios a otros, pues tenemos que estudiar. Y aquí hice una tabla del orden cronológico para que nos demos una idea. Vean ustedes, Job se calcula que se escribió del 2000 a 1800 antes de Cristo. Job. No tenemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ya lo dijimos, 1450, 1405, ahí ponen ellos. Fíjense, enseguida sigue Salmos, porque el Salmos, hay un salmo que escribe Moisés. Entonces Moisés ahí ya, o sea, es contemporáneo el inicio del libro de los Salmos a Moisés, porque hay un salmo de Moisés. El libro de Salmos lo escribieron diferentes autores también. Entonces está 1440 al 450. Fíjense, el 450 pues ya es casi para Malaquías. Ya termina y todo ese tiempo se estuvieron escribiendo salmos. Ustedes ven, si vean Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de los hijos de Coré, o sea, Salmo de Moisés, son diferentes escritores de los salmos, ¿sí? Y algunos son anónimos. ¿A mí ibas a hablar? Sí, ¿cuántos años entonces se escribió? Pues en 1000 años. El libro de los Salmos se escribió, fue una recopilación de 1000 años, el libro de los Salmos, por diferentes escritores, por supuesto. El libro de Josué se escribe en cuanto entran a la tierra prometida, ¿verdad? 1405
a 1385. Pero ven ustedes aquí, enseguida sigue Jueces, del 1100 al 1043. Sí, sí. Sí. Por ejemplo, está diciendo de Salmos 1440 y dice 450. ¿Quiere decir que es 450 después de Cristo? Antes. Todo, porque es el Antiguo Testamento. Todo lo que ocurre, estamos hablando ahorita, es antes de Cristo. Es que vamos en reversa. Tomamos del 2000 y vamos al 0. Vamos en reversa. Sí, de lo más antiguo es que se toma el 0. Para adelante de Cristo va hacia adelante, pero para atrás va en reversa. Entonces ahorita venimos en reversa, de lo más viejo hasta llegar al 0. ¿Sí? Por eso. Bueno. Ruth, de 1100 al 1010. Y Ruth, ¿dónde lo tenemos ubicado? Pues en la lista parece muy posterior. ¿Sí? El Cantar de los Cantares. ¿Quién lo escribió? Salomón, el Cantar de los Cantares del rey Salomón. 971 a 950. Casi 1000 años antes de Cristo. Proverbios. ¿Quién lo escribió? Igual, por eso tienen las mismas fechas, más o menos. 950 al 700. Eclesiastés, del 936 al 925. O sea, son casi 1000 años antes de Cristo, que son los tiempos del rey Salomón. 1000 años antes de Cristo. ¿Sí? Primero de Samuel, 1040 al 930. ¿Sí? ¿Quién es más antiguo? ¿Samuel o Salomón? Samuel, claro, porque Samuel a quién ungió como rey, primeramente. A Saúl. Y después de Saúl, ¿quién siguió como rey? Y después de David, Salomón, pero ya había muerto Samuel, ¿verdad? Entonces es más antiguo. Samuel, 1040 930, segunda 1040 930. Abdías, 1040 al 930. Fíjense que ya nos sirve el orden que teníamos. Joel, 835 al 796. Jonás, 785 al 760 antes de Cristo. Amós, 760 al 750. Oseas, 750 al 710. Miqueas, 742 al 687. Isaías, 740 al 680. Nahum, 663 al 612. Sofonías, 640 al 621. Habacuc, 615 al 588. Ezequiel, 593 al 570. Lamentaciones, 586 aproximadamente. Jeremías, 627 al 570. Primera de Reyes, 580. En la lista, ¿dónde está ubicado Primera de Reyes en la Biblia? Y es uno de los últimos libros. Y, cronológicamente hablando, es de los últimos libros, Primera de Reyes. Segundo de Reyes, 580-538. Quiero decirles que en la Biblia judía aparece como un solo libro, no aparece como primero y segundo, aparece como un solo libro. Daniel, 538 al 530. Ageo, 520. Zacarías, 520 al 460. Esther, del 483 al 450. ¿Y dónde está ubicado Esther? Pues está muy al principio, pero miren, ya casi es realmente de los últimos libros que se escribieron. Bueno, si no hubiera contado después de Cristo, ahorita estuviéramos en el año bajo 0, ¿no? O sea, 0.
Porque como vamos, si hubiera contado así, Digamos de 4000. Si 2000 antes de Cristo y 2000 después de Cristo, sería en el 4000. Si se hubiera corrido así, 4000. Pero 4000 años se hubieran en la vida. es que todo depende de cómo el ser humano cuente el tiempo. Para los chinos no estamos en el año 2026. Ellos tienen otro conteo. Se adaptan porque pues todo el mundo es para el comercio, para todo, pues tienen que hacer eso. Pero es arbitrario. Más o menos el tiempo de la vida así, como 4 o 5 mil años. De la Biblia son 4000 años más o menos. 2000 antes de Cristo. De la creación. De la creación, quienes han querido sacar cuentas siempre se han equivocado. 4 o 5 mil años. No sabemos. En realidad no sabemos. ¿Sí? Para no equivocarme miserablemente, como lo han hecho tantos que han querido calcular el tiempo. No se puede calcular. No se puede calcular. Sí, también voy a sacar otras cosas yo. Me van a bajar de aquí. Sí. Bueno, Esdras 460 al 444, Primero de Crónicas 450 al 425, Segunda de Crónicas 450 al 425, miren. ¿Y dónde está la Segunda de Crónicas? Está muy al principio. Por eso es cuando uno va leyendo y parece que avanzas y que te devuelve. Que avanzas y te devuelve. Cuando lees la Biblia, cuando lees el Antiguo Testamento de corrido, por eso no lo entiende uno muy bien, porque parece que avanzas y que te devuelve. Avanza es por eso. Porque tendríamos que seguir el orden cronológico si queremos llevar un orden en el tiempo. Nehemías 4:45 y el último efectivamente es Malaquías 450 al 424. Ahí termina precisamente Malaquías. Así que, bueno, tenemos ahí, esto lo hago, recuerden que estoy tratando de que podamos, cuando estudiamos la Biblia, comprenderla mejor. Si ustedes tienen ese principio, que los libros del Antiguo Testamento no están acomodados en orden cronológico, ya le van a entender mejor, ¿sí? Los pueden ubicar mejor los tiempos, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Hermana Carmelita. El último profeta Malaquías hasta la venida de Jesús, o sea, fueron los 400 años. 400 años llamados de silencio, ¿verdad? Porque no hubo profetas, ¿sí? Son 400, ahí hay una ventana de 400 años que luego vamos a hablar de eso, ¿verdad? Hasta Juan el último los profetas. Hasta Juan, así es, ahí hay una ventana, pero hay historia ahí, por supuesto. La historia judía no está en blanco. Así como México escribe su historia, también los judíos escribieron su historia, ¿sí? De esos 400 años, no crean que está en blanco, que no sepamos qué ocurrió con esos 400 años. No, sí se sabe. Sí se sabe qué ocurrió porque hubo quienes se dedicaron a escribir la historia de los judíos, y cuando uno quiere estudiar la historia del pueblo judío, pues conviene leer esos libros de historia de los judíos, ¿verdad? Que le ayuda a uno a entender mejor todo esto. Pero aquí tenemos entonces el orden cronológico que sigue en el Antiguo Testamento. Les voy a dar un adelanto nada más porque ya dieron las 11 de lo que vamos a hablar la semana que entra. La tarea. No tarea, pero para que se vayan quedando inquietos. La Biblia católica contra la Biblia cristiana. La Biblia católica contiene 73 libros y la Biblia cristiana contiene 66. Pues vamos a hablar, a ver por qué. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué los católicos dicen que a la nuestra le falta y nosotros decimos que a la de ellos les sobra? Entonces, vamos a ver eso. Hermano, una pregunta. Adelante, hermano. A lo mejor es una pregunta tonta. No hay pregunta tonta. Pero habíamos
ya habíamos hablado de eso, que lo más importante es el Nuevo Testamento. Que claro. recordar toda esa historia, ¿de qué nos puede servir? Mucho. Hay que entender mejor Mucho. El apóstol Pablo escribió él dijo, porque lo que se escribió, para nuestra enseñanza se escribió, para que por la consolación nosotros tengamos esperanza de la vida eterna. O sea, y no está en el Nuevo Testamento. esa expresión de Pablo está en el Nuevo. Él dijo que lo que se escribió, por ejemplo, vamos a ver la historia del rey David, que peca adulterando con Betsabé y tiene consecuencias. Es una historia que nos deja enseñanza de qué no debemos hacer, ¿sí? Entonces hay muchas historias del Antiguo Testamento de qué es lo que sí debemos hacer y qué no debemos hacer. La historia, por ejemplo, que el pueblo de Israel se fue a los ídolos y fueron castigados por ello. Ahí hay una historia que nos enseña. Entonces, por eso, en el Nuevo Testamento se cita mucho al Antiguo. Por ejemplo, dice ahí en la carta a los Hebreos que no haya ningún fornicario entre ustedes como Esaú, que por un plato de comida vendió la primogenitura. Eso lo dice en el Nuevo. Entonces, por eso es muy importante conocer el Antiguo. Si uno conoce el Antiguo, entiende mejor el Nuevo. Porque el Señor dijo, cuando van en el camino a Emaús, ¿recuerdan? Ya el Señor había resucitado, se les aparece y le dice que ellos van muy tristes los discípulos, y le dice, ¿por qué van tristes? Es que no sabes tú lo que pasó, que ocurrió esto con Jesús de Nazaret y ocurrió aquello, y el acompañante era Jesús, pero ellos no lo habían notado, y le dije, insensatos de corazón, y les empezó a decir las escrituras desde el Génesis hasta los profetas, porque era necesario que el Cristo padeciese. Y el Señor Jesucristo, con las escrituras, les recordó y les enseñó todo lo que tenía que ocurrir. Entonces, obviamente, el Antiguo Testamento es muy, muy importante, ¿sí? Hay que leer el Antiguo Testamento, hay que nutrirse del Antiguo Testamento, recordando que los mandamientos que hay ahí ya caducaron. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, pero las enseñanzas que hay ahí, el Nuevo Testamento se nutre del Antiguo Testamento, son las raíces, ahí está, ¿sí? Vamos a ver, hermano, ¿tienen algo que quiera hablar? No, perdón, no te vi, me levantan con ganas, no te vi, a ver. Pues que hay unido realmente desde el inicio para lo que viene siendo nuestra salvación, ¿verdad? Porque todo lo que viene de las profecías, ¿verdad?, se relatan sobre Jesús y todo lo que va a padecer y más cosas, hasta culminar cuando Él nace, ¿verdad? Sí, todo eso viene. Todo eso viene, entonces, ¿cómo vamos a comprender, cómo vamos a tener esa fe? Porque ahí vemos claramente, ¿verdad?, que todo lo que se escribió en la antigüedad tuvo su cumplimiento. Exactamente. Así es, de Jesús. A ver, hay manos levantadas. Chelo, la hermana. Chelo. Yo, por ejemplo, quiero entender más la Biblia, porque sí sé cosas, pero no la entiendo. Ajá. ¿Cuál libro es el que debo de empezar a leer? Ok, yo le recomendaría que empiece con los evangelios. Y le recomendaría que usted empiece a leer un libro que explica bastante bien, que es Lucas. Todos son importantes, pero si usted quiere empezar, empiece con los evangelios para ver cuál es el plan de Dios, que ahí viene muy bien explicado. Lucas, le recomiendo, para empezar. Y pregunte lo que no entiende, ¿verdad? Porque no todo lo entendemos, hay que preguntar y con confianza le apoyamos. Y si quiere tener un estudio bíblico, un día a la semana, ya sea con una hermana, se puede tener un estudio bíblico
especialmente con usted. Y hay hermanas que están dispuestas, es bonito, es agradable, se toman un cafecito juntos y estudia la palabra. Hay manos levantadas que usted. Allá, ¿usted levantó la mano, Brenda? ¿No? ¿Acá? ¿Quién? ¿Marisol? Ah, Habacuc. Sí, se entiende de hecho la consumación, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías vemos la consumación en la muerte del Señor Jesucristo, pero también existe después de que Él fallece, fue crucificado, resucitó, deja una comisión, y la comisión es que se predique el Evangelio. Así es. Entonces, es ahí donde parte la nueva etapa para la persona, para el cristiano. La etapa pasada es para instruirnos, para enseñarnos, mas no para seguirnos. Así es. No son los mandamientos para nosotros. Así es. Muy bien. ¿Alguien más tenía pendiente? Bueno. Adelante. Bueno, nomás quiero comentarle a ella y a todos, pues que estamos teniendo un estudio los martes a las 7 de la noche. Estamos estudiando aquí con el hermano José Luis. Todos los martes a las 7 de la noche y es invitado para toda la congregación. O sea, primero se inició que iba a ser para mí, para predicar, pero ya se hizo para toda la iglesia, para todas las congregaciones, y están invitados el martes a las 7. Muy bien. Muy bien. Ok, bueno, vamos a dejar aquí. Adelante, nuestro hermano.